en comunicación telefónica a Giancarlo Bacelli, el popular Angelito del Once, un periodista deportivo que se postula para congresista de la República por el partido Fuerza 2011, que lleva la presidencia de la República la congresista Keiko Fujimori. Giancarlo, un gusto saludarte, Argentina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Permíteme, Juan, saludarte, enviarte un abrazo por este nuevo año y saludar también a la colonia peruana residente en Argentina, nuestros compatriotas que por alguna razón tuvieron que emigrar y dejar las fronteras de nuestro país buscando un futuro mejor. Un saludo y nuestro reconocimiento a la colonia peruana porque realmente son grandes embajadores de nuestro país en el extranjero. Un fuerte abrazo para todos y estamos a las órdenes, Juan. La primera pregunta que te quiero hacer, vos como periodista deportivo, ¿qué nos podés decir de la ley de asociaciones deportivas sancionada por el Congreso de la República el año pasado? Definitivamente es una ley que merece un análisis exhaustivo y quizás el tiempo en la radio queda corto para poder analizarla. Pero para resumir un poquito, Juan, creo que la ley es buena. Los clubes del fútbol peruano, realmente la mayoría tienen juntas directivas deficientes, tienen una serie de deudas con la SUNAT, que es regulador de los impuestos en nuestro país, y es realmente complicado que haya, una salud financiera en los clubes de nuestro país. Por eso la alternativa de las sociedades anónimas se presenta bastante atractiva. Creo que podría ser una, alternativa válida para los clubes profesionales, siempre y cuando, claro está, tengan una buena administración, porque como debes saber tú, Juan, y los amigos que nos escuchan, cuando en una sociedad anónima la administración falla, definitivamente la sociedad anónima no funciona. Entonces, en todo este tema, creo que si se tiene una buena administración y es bien manejada. Hay casos como el de Racing, el de Argentina, que fue gerenciado y luego terminó el gerenciamiento con problemas para el club. Exacto, como el caso de Racing, que ya exploró esta posibilidad. Creo que en el Perú se podría llevar a cabo, pero siempre y cuando, claro está, entre gente capacitada, gente preparada, que sepa el manejo de sociedades anónimas y que sepa, por supuesto, un manejo empresarial de los clubes, que es lo que se necesita para salir de este estancamiento económico y deportivo, porque una cosa lleva a la otra. Al no tener, demasiados ingresos y al tener tanta deuda, los clubes no se pueden reforzar debidamente, y por eso la participación peruana a nivel internacional es bastante discreta, Juan. La otra pregunta que te quiero hacer, vos como discapacitado motriz, ¿qué opinás o qué proyectos se pueden impulsar para integrar al discapacitado que lamentablemente está discriminado en el acceso, por ejemplo, al transporte, en el tema de la falta de rampas en edificios públicos? ¿Qué se puede hacer para integrar sobre todo al discapacitado motriz, a los ancianos con bastones, a las madres con bebés, para que accedan sobre todo al transporte público? El tema del transporte, el tema de accesibilidad para la gente discapacitada es uno de los temas prioritarios en nuestra propuesta para el Congreso, Juan. Yo creo que es complicado en nuestra sociedad hablar de inclusión, hablar de integración, si es que las personas mayores de la tercera edad o los discapacitados no tienen la posibilidad de trasladarse libremente de un punto a otro en nuestro país. Yo tengo la idea, el proyecto, la propuesta de mejorar este tema, de buscar que el transporte público sea absolutamente para todos. Por eso, en definitiva, se llama transporte público. ¿Cómo se va a hacer? Un tipo de distinción y de discriminación hacia las personas que tienen algún tipo de limitación, física. Esta es un poco nuestra propuesta, Juan, y hemos elegido a Keiko Fujimori y a Fuerza 2011 porque entendemos, Juan, de que no hay o no debería haber en todo caso algún peruano
que más allá del apasionamiento político y la bandera política que lleven a cuestas, que desconozca la obra del presidente Fujimori. Yo en lo personal soy un admirador del presidente Fujimori, de la obra, de lo que se llevó a cabo en el Perú, del milagro peruano, porque en definitiva lo que se hizo aquí fue, nuestros compatriotas que viven en Argentina pueden dar fe de ello. En nuestro país se vivía prácticamente una guerra civil con la subversión, con el terrorismo, y las medidas, digamos, firmes del presidente Fujimori permitió terminar con esta lacra de la sociedad que era el terrorismo. Muchos se fueron del Perú en la época de Fujimori también. Sí, correcto. En la época de Fujimori se empezó a combatir este mal, y también la reinserción del Perú en la comunidad económica internacional. Creo que eso fue otro de los grandes logros del presidente Fujimori, y a partir de ahí sentamos las bases para el crecimiento económico que hoy vive el país. Pero ¿qué pasa? Todavía hay un eslabón perdido, digamos, en este rompecabezas, ¿no? Y es el hecho de que el crecimiento no está llegando a las grandes mayorías. Y esa es la gran preocupación, esa es, digamos, el gran objetivo de Keiko y de Fuerza 2011, lograr compartir el crecimiento, lograr que las grandes mayorías también accedan a los servicios sociales básicos y necesarios, y por supuesto también combatir la delincuencia, Juan, que de alguna manera se ha convertido en el nuevo mal de la sociedad peruana, ser reemplazado el terrorismo por la delincuencia. Debemos ahora combatir la delincuencia para lograr tener el país que todos soñamos, Juan. Vos como hombre de prensa, ¿qué opinás de la censura, el acotamiento a la libertad de expresión durante el régimen de Fujimori? Recordemos la censura, entre otros, a César Hildebrand, el tema de la corrupción a periodistas, el soborno en los famosos Blas y videos. ¿Qué opinás de la falta de libertad de expresión en el régimen fujimorista? Definitivamente, Juan, como en todo gobierno, creo yo, no solo en nuestro país, sino en todos los países, se cometieron errores. Definitivamente aquí no vamos a desconocer las cosas que quizás no estuvieron bien, sobre todo sobre el final del gobierno del presidente Fujimori. Pero hay algo que también debe quedar claro, Juan, cuando la gente habla y escuchamos permanentemente a la oposición política peruana, a la oposición, digamos, a los opositores del presidente Fujimori, hablar permanentemente de que aquí se vivió en una dictadura. Yo rechazo tajantemente esas acciones, porque aquí se vivió una democracia con autoridad. Era el único camino para el país en la década de los 90. El presidente Fujimori fue un presidente que tomó el toro por las astas, que buscó encontrarle la solución a los grandes problemas del país. El tema de los medios es relativo, Juan, porque yo te voy a contar aquí, y lo mencionaste tú, hay un periodista que siempre fue un opositor al régimen, y es prácticamente opositor a todos los regímenes, César Hildebrand, que siempre tuvo tribuna. Aquí siempre hubo gente que criticaba al presidente Fujimori, aun cuando él estaba en el ejercicio del poder. Entonces, hablar de que aquí se cohesionó la libertad de expresión es una exageración. Aquí no se vivió para nada, por ejemplo, algo parecido a lo que se vive hoy en Venezuela, en lo absoluto. Aquí había prensa contraria al régimen, había prensa que salía constantemente a criticar, había gente en las calles que hacía marchas, que se trasladaban al centro de la capital, donde es el punto de reunión, para protestar, para de alguna manera mostrar su disconformidad hacia el régimen del presidente Fujimori. Así que esas versiones de dictadura yo las rechazo. Realmente considero, Juan, que la sociedad política peruana, por lo menos actual, no entiende bien, no conoce bien cuál es el manejo de una verdadera dictadura. En una verdadera dictadura el señor César Hildebrand no habría tenido tribuna,
para hablar todo lo que habló durante esos años, y como él, muchísima gente, Juan, muchísima gente que tuvo la libertad de opinar, que lo hacía libremente y en muchos casos contrario al régimen.